Piedrahíta, estudiante de la Facultad de Economía en la Universidad de Espíritu Santo, quien será su entrevistador durante un largo periodo de tiempo. El día de hoy tendremos un temario bastante extenso, bastante largo, donde hablaremos sobre el primer año del presidente Guillermo Lasso, la deuda pública, las elecciones 2023, el conflicto entre Rusia y Ucrania y demás. Me complace anunciar que tenemos hoy de invitado a una persona muy importante y muy querida por toda la comunidad Espíritu Santo, sin olvidarnos, cómo no, de sus enormes capacidades de liderazgo y su amplio conocimiento en temas económicos. Como no, estoy hablando del decano de la Facultad de Emprendimientos y Finanzas, el economista Juan Manuel García. Un gusto tenerlo aquí, economista. Gracias, Fabricio. Decano, cómo no comenzar con una de las preguntas más importantes para mí, que es saber cómo está usted, cómo se encuentra. Muy bien, contento, afianzándome cada día un poco más. Creo que tengo la suerte de haber llegado a una familia. Diana como subdecana en el aula, Perlita, todos mis colegas que hacen docencia aquí, las autoridades, realmente me han abierto las puertas no solamente de una institución, sino de una familia. Me siento muy contento, ha sido fuerte para nosotros. Yo venía de un periodo de cerca de 2 años en la ciudad de Quito. Nuestra vida estaba hecha y encaminada en otro momento geográfico, pero bueno, por hoy estamos aquí muy contentos. Además, el clima no me ha tratado para nada mal. Está un clima muy bueno a lo largo de estos casi ya 10 meses. 10 meses, así es. Decano, recientemente hubo el evento ARCA, una cumbre que reúne a diferentes rectores y decanos de diferentes universidades de Latinoamérica. ¿Cómo estuvo la reunión del evento? Mira, en primer lugar fue algo muy interesante. ¿En qué sentido digo interesante? Era el primer evento que se realizó en Ecuador de carácter internacional con rectores, rectoras, autoridades de universidades, de institutos técnicos y tecnológicos superiores de nuestro país y del mundo. De hecho, asistimos 471 personas, 71 de ellas de universidades de fuera del continente incluso. Estuvieron personas de España, estuvieron personas que vinieron efectivamente de universidades de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. O sea, fue importante para el Ecuador incluso porque nos posicionamos también como un referente en estos aspectos de volver a tener un retorno a una normalidad entre comillas, pero sobre todo hacerlo con un término académico era muy importante. Fue fantástico, pude formar parte del equipo al cual nos guió Carlos Ortega Maldonado, quien consiguió efectivamente realizar este evento aquí, con la visión de Joaquín Hernández. Visitamos Chile, estuvimos en Perú, los contactos de cada uno de nosotros permitió que presentemos una mirada de la educación superior desde lo local, desde nuestra visión ecuatoriana, pero enriqueciéndose con todo lo que es Latinoamérica y el mundo, y eso es importante. Fue un evento que creo yo que puso hitos, inaugurado por el vicepresidente de la República, clausurado por el presidente de la República, directivos de altísimo nivel, desde la Universidad del Estado de California, del TEC de Monterrey, de la Universidad Oberta de Cataluña. Es un evento que contó con el auspicio de la Agencia de Acreditación de la Calidad de España, de ANECA, y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Dudo un evento que se haya realizado antes aquí en el Ecuador para universidades y para rectores que haya tenido esos sponsors y esos participantes. Me imagino que se conversó sobre la situación actual del país. Siempre llegas y tienes diría yo, el ADN de preguntar el por qué, de dónde vienes, cómo vienes y qué estás. Y déjame decirte que efectivamente tuvimos al inicio de todo este proceso, porque no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana, ni en 2 meses, ni en 3 meses, algo que nos tomó durante más de un año hacer todo este proceso. Pero efectivamente teníamos que luchar contra esa caja de resonancia que a veces, por publicitar las cosas que son la comunicación social, generaba un sesgo no positivo hacia la ciudad. El explicar que las situaciones de violencia que existen se dan, pero que no son tan dramáticas como pese a que las percibimos y los vemos en los medios, creo yo que fue el principal reto que tuvimos para lograr que el evento se realice, y se cumplió, lo logramos hacer. Decano, yo le preguntaba esto porque el presidente en primera instancia gozaba de una gran popularidad. Se hablaba incluso del efecto Lasso debido a que cayó significativamente el riesgo país. Pero ya a día de hoy, a un año del gobierno del presidente, se puede ver cómo ha sufrido un gran colapso en su popularidad, tanto que incluso
tiene la más baja aceptación de los últimos 3 presidentes que hemos tenido transcurrido un año de gobierno. El expresidente Rafael Correa transcurrió un año de gobierno en el año 2008, 73%, Lenín Moreno, 46%, y Guillermo Lazo, un 30%. Decano, mi pregunta es, ¿cuál cree que es el motivo de la significativa baja de popularidad del presidente o de aceptación del presidente? Mira, voy a ser muy directo en esto. O sea, no puedes compararlo con un gobierno de Rafael Correa, que en el primer año, en primer lugar, llegó con un discurso fresco, en el cual básicamente se motivaba a ir todos unidos contra la partidocracia. ¿Sí? Un momento fundamental de todo su proceso, el incremento del precio del petróleo, que a lo largo del primer año le permitió convocar a una asamblea constituyente y paralelamente a eso generar todo un sistema de subsidios muy grande para la población. Lenín Moreno logró mantener a lo largo de ese primer año la estructura del sistema de gobierno correísta, lo cual también le permitió mantenerse. ¿Qué le ha tocado a Lazo? Un sistema con todos los rezagos de una economía desastrosa, luego de lo que sucedió en el 2019. Inicialmente una economía muy limitada, muy amarrada sobre todo por lo que dejó el gobierno de Correa, de un endeudamiento de cerca del 60%, equivalente al 60% del Producto Interno Bruto, lo cual es algo que en ninguna economía te vuelve sostenible. Y algo que yo digo y que les trato de mostrar a mis estudiantes en macroeconomía y en política económica, es difícil cuando llega alguien a poner en orden la casa, cuando los que vivían en la casa estaban acostumbrados a vivir, en definitiva, en el desorden. Cuando llega alguien y te quiere poner reglas, te quiere poner disciplina, efectivamente lo ves mal. Creo yo que hay una fortaleza en el carácter del presidente Lazo, y yo trabajé muy poco tiempo para él estando como presidente del CACES, pero sí creo que tiene una ventaja sobre los otros dos presidentes, que hay que dividirlos a cada uno en positivos y negativos, pero creo que sí tiene una ventaja muy importante, que no le interesa, y él no está aquí para ser un actor social para que lo recuerden, él está para hacer las cosas bien. El problema, retomando las palabras de Lenín Moreno, que fueron muy criticadas, es que, bueno, que ojalá que si el pueblo ecuatoriano se quejaba de tener el dirigente que tenía, él también hubiese preferido tener un pueblo un poco mejor. Y es la realidad la que estamos viviendo. Bajo esa misma línea, decano, la Asamblea Nacional tampoco ha puesto de su parte. Es decir, la Cámara de Representantes de un país, que es el poder encargado de realizar, de poder hacer posibles los consensos entre partidos, de aprobar las leyes, ningún proyecto entregado por el Ejecutivo o por el Gobierno Central, salvo la reforma tributaria aprobada en noviembre de 2019, ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Puede un presidente, cualquiera que sea, sea en Chile, en México, bueno, en Venezuela no, cualquiera que sea, gobernar sin apoyo de la Asamblea? Para muestra basta un botón, aunque te voy a hacer una corrección, sino un aporte. Sí se han aprobado otras cosas. Por ejemplo, se intentó aprobar una ley en donde se privilegia el aborto. ¿Se intentó? ¿Se intentó? Se intentó, se envió al presidente, el presidente tuvo que vetarla y transformarla. Todo aquello que sea progresismo, todo aquello que sea socialismo, la Asamblea trata de meterlo por cualquier lado. Auspiciado también porque en la estructura del Estado, en el mismo gobierno, el presidente Lazo, se encuentra toda la estructura de progresismo y de socialismo que campeó durante 10, 12 años en el país. Entonces, que si lo puede hacer, lo está haciendo. Voy a ponerte un ejemplo más reciente. Hubo un paro indígena, y yo lo relaciono así, indígena y de narcopolítica, muy claramente identificado, y efectivamente que nos afectaron, porque hay que ser honestos y entender que el desarrollo rural o el poco desarrollo rural que tenemos, a pesar de que es poco y escaso, es el que nos provee de alimentos, es el que provee una seguridad alimentaria básica en nuestro país. Y evidentemente, al ellos estar en paro había un problema. Del otro lado tenías al presidente de la República, el responsable de generar bienestar, y como lo mencionaba o lo definía Max Weber, un sociólogo que para nada pueden decir que es liberal, un sociólogo totalmente de izquierda y socialista,
y definía al Estado como aquel que era el dueño del monopolio de la violencia, es decir, de cuidar que no te hagan daño a sus ciudadanos. Tenías a los dos. ¿En algún momento de la ecuación sirvió para algo la Asamblea? Lo que quisieron es aprovechar para tumbar un proceso democrático en el que todos decidimos. Entonces sí, el presidente logró salir, no sé si adelante, pero logró salir. Por lo menos tendremos 79 días todavía para cumplir algunos de los ofrecimientos, que es algo que seguramente analizaremos. Me pareció un error ceder tanto y dejarse torcer tanto el brazo, pero la Asamblea no juega ningún papel en un modelo de nosotros que es altamente presidencialista. De hecho, yo sí soy de la idea de Montúfar, de disminuir a 70 asambleístas que solo cobren por dieta. De César Montúfar. De César Montúfar, de bajar a estos 70 asambleístas que solamente cobren por dieta. Escasos, escasísimos, diría yo, e ilustres personajes de esa asamblea sirven. Escasos. Contados, probablemente los dedos de las manos nos sobren para terminar de contarlos. No quisiera adentrarme mucho en lo que es la coyuntura de la Asamblea, ya que es un tema bastante extenso con muchísimas variables que me encantaría poder hablar en un podcast únicamente de la Asamblea. Pero sí quiero hablar de una de las causantes de la baja popularidad del gobierno de Guillermo Lasso, y que irónicamente al mismo tiempo es una de las personas que yo más fe le tenía en su cartera de Estado. Como no, estoy hablando del quizás posible este mismo día exministro de Economía, Simón Cueva. Antes de que comencemos a hablar de él, quisiera oír su opinión primero. ¿Qué piensa usted del ministro de Economía, Simón Cueva? ¿Usted lo conoce personalmente? No, personalmente no. He leído sus artículos, sus papers científicos, me parece un hombre brillante. Creo que es probablemente uno de los mejores econometristas que hay en este país, o que ha venido a este país, porque él ha hecho toda su carrera en organismos internacionales fuera del país. Segundo, en las condiciones y características de quienes somos expertos en economía, quienes hemos podido estudiar y ver todo esto, cumple las características perfectas para un ministro de Economía y de Finanzas en un país del primer mundo. Es decir, aquí te interesa mucho que vaya en corto a buscar a todos los ministros, como un show y un espectáculo. El ex ministro o ministro Cueva en este momento es alguien que, como todo buen ministro, sabe que no debe salir nunca a la palestra política a hablar. En economía hay uno de los casos que se cuenta y que se enseña mucho en política económica, cuando un ex ministro a un ministro del Tesoro o de su equivalente en Inglaterra le preguntaron: ¿y van a subir las tasas de interés? Él contestó: no. Caminó 10 pasos más allá y nuevamente llegaron los periodistas a decirle: pero ministro, nos acaban de decir que es posible que suba. Y él contestó: no. Caminó una hora más allá, fue a otro evento y le dijeron: ministro, ¿y las tasas de interés? Y dijo: no van a subir. Llegó a la oficina, subió las tasas de interés y redució, por una cuestión: las expectativas que se crean no son adaptativas. Los seres humanos actuamos de forma irracional. Cuando comienzas a soltar información desde el sector financiero, desde el sector del Ministerio de Economía y Finanzas, puedes hacer que algunos se aprovechen de las cosas, muchos se aprovechen de las cosas. Eso se llama asimetría de la información, información privilegiada para unos versus otros. Simón Cueva actuó en una forma no solamente como técnico, sino también como patriota. Llevó adelante y puso en orden lo que normalmente no nos interesa, y lo voy a poner con el mismo símil que tuve la oportunidad, puesto que fui convocado por la Asamblea Nacional hace pocos días para hacer el análisis del informe a la Nación del Presidente de la República. Yo hice el análisis económico con otros distinguidos colegas, algunos no sé si tan distinguidos, pero ahí estaban. Y efectivamente lo que sucede es que tienes dos vertientes grandes en la economía: lo macroeconómico y lo microeconómico, y el símil era una casa. La casa tiene lo macroeconómico, que son los cimientos, lo que entierras, no lo ves, los muros de contención, los cimientos que construyes en el suelo, aquello que da solidez a la casa, pero no lo ves, y lo único que piensas cuando construyes tu casa y te toca hacer eso es tanta plata gastada ahí. Pero si no tienes cimientos buenos, la casa no puede construir 1, 2, 3 o 4 pisos. Lo microeconómico, el disfrute y todo es ya la casa terminada y otras leyes de la economía para que la puedas disfrutar. Y en este país quieren que en un año arreglemos lo macro y lo microeconómico, y que simplemente, poniendo otro símil, de la borrachera de 14 años que has tenido, quieres un chuchaqui de un año. Por lógica eso no puede funcionar. Simón ha hecho un papel
importante, una renegociación apoyada en la renegociación del gobierno de Moreno. Tampoco hay que deslindar esos éxitos que tuvo el exministro de Finanzas Martínez. Richard, que lo hizo realmente bien, una renegociación brillante, pero Simón lo manejó eso, puso nuevamente al Estado ecuatoriano en las ligas de la emisión de recursos, que fíjese, ahora que acabamos de cometer la barbaridad de volver a financiar mediante subsidios a los ricos en contra de los pobres, tendremos que buscar una forma de financiamiento, y el Estado solo tiene 3 formas de financiamiento: ventas del petróleo, impuestos y deuda externa. Como estamos en incrementos tan altos de deuda, probablemente lo que tengamos que hacer es una emisión de bonos con un riesgo país tan alto, porque es así, hasta ayer creo que estamos en 1105 puntos ya. El riesgo país, claro. Pero efectivamente se te cierran esas puertas. ¿Qué te queda? Impuestos. Porque Simón, y lo ha explicado, y su equipo, José Gabriel García, el viceministro, un brillante economista que también tengo el gusto de conocer, ha venido y nos ha acompañado aquí en la universidad en charlas. Lo que te tocará es ver si lo sacas de la forma de impuestos, pero si ya tuvimos una reforma tributaria y es posible que la misma asamblea la tumbe. Petróleo, la gente no se da cuenta que por cada dólar que sube, no es que ingresa directamente a la cuenta del presupuesto general del Estado, porque vos de ese dólar, si antes tenías que gastar 3.000 millones en subsidios, ahora para importar combustibles que son mucho más caros, más los subsidios que sumamos de todas las demás cosas que tenemos, se incrementa el pago del subsidio del Bono de Desarrollo Humano, el subsidio al gas, a los combustibles, vas a necesitar 5.700 millones de dólares. Simón lo hubiese manejado adecuadamente, créanme. Decano, Simón Cueva, que es un hombre, como usted lo dijo, del FMI, del Banco Mundial, que es decir, que es un experto en su cartera de Estado, y que no hay que olvidar que gracias a él, el Ecuador pudo pasar la 4ª y 5ª revisión del FMI, que por consecuencia nos dejó en este año, cuando acabe el año 2022 nos habrá dejado aproximadamente 1.000 millones de dólares del FMI por la renegociación de la deuda, como lo estábamos hablando. Pero muchas veces nos quejamos por el excesivo gasto público, que claro, si no se controla puede desencadenar el impago de la deuda. Pero en este caso la queja va por el casi nulo gasto público. Es decir, hasta en la Biblia lo dice, no lo conoceréis por sus obras, no lo conoceréis por sus palabras, sino por sus obras. Y en este primer año al menos no hay ninguna gran obra del gobierno nacional. Yo no digo que nos volvamos ahora peronistas y que comencemos a hacer obras diestra y siniestra como es en Argentina, ¿no? Pero las obras deben hacerse, ¿no? Y además es un secreto cantado a voces realmente que el ministro, me parece que hasta el momento de hoy sigue siendo ministro, el ministro de Economía Simón Cuevas se ha dedicado a poner las finanzas públicas en orden. Tanto que incluso las estimaciones para el año 2022 establecen que vamos a cerrar el año 2022 con un superávit del 1%. Tengo que preguntar aquí y hacerle decirle un detalle. Un prestigioso periodista, Rafael Cuesta, mencionaba que el ministro de Economía, Simón Cueva, ya había terminado su labor, ya había puesto la casa en orden, ya había hecho el ajuste fiscal y que lo mejor que debería hacer es retirarse de su cartera de Estado. Así que le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con el comentario del periodista Rafael Cuesta y cree que en su labor como ministro de Economía Simón Cueva está haciendo un buen trabajo en el MEF? Es decir, no podemos olvidar que Simón Cueva no quiso o se tardó 4 meses en girar 14 millones de dólares para una institución médica. Eso es público. 14 millones de dólares. No es, como ya lo dije, es un secreto a voces que se ha dedicado a hacer el ajuste fiscal. Y está hecho. Pero algunas voces, como la del prestigioso periodista Rafael Cuesta, piensan que él ya debería irse de la cartera de Estado. Quisiera saber su opinión, decano. Lo primero, que respeto mucho la opinión de Rafael Cuesta, pero no la comparto en nada. Porque además no veo en dónde hay el concepto de que por la voz de un periodista se juzgue lo técnico, lo estratégico y lo táctico, que es lo que se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Respetable, evidentemente, sus comentarios, no los comparto para nada en este caso específico. Dos, aclararte que no vamos a terminar con superávit fiscal. Claro. De hecho, vamos a terminar nuevamente con un déficit fiscal. Todo lo que nos costó más de 1.100 millones, 1.200 millones de pérdidas por el paro, los compromisos que se han asumido para lo largo de estos 90 días, no vamos a llegar a tener. Ojalá no pasemos un déficit del 2%. Ojalá no lo pasemos. Yo lo veo que efectivamente es algo que vamos a tener que sopesar. Tercero, las políticas, las finanzas, no es que vienen, se arreglan y ahí se quedan. Los 14 millones no se entregaban por una cosa sencilla. No había caja. No había caja. O sea, la gente debe dejar de entender que una cosa es el Producto Interno Bruto y otra cosa el presupuesto general del Estado. Y estábamos con un problema de balanza de pagos. Entonces es fácil soltar y decir, no se entregaron 14 millones porque de malo los tenía guardados ahí. No había caja. Cuando uno tiene determinada una cantidad de plata para distintas cuentas, en el sector público simplemente no dices, ya, en esta que hay plata, quítala de ahí y dale a la de acá. Segundo, para entregar recursos del sector público tienen que haber los justificativos para entregar ese dinero. La salud de la gente, obviamente, la vida es el principal principio, valga la redundancia. Pero tienes que analizar que efectivamente hay procesos que se deben cumplir, porque quien se va a ir preso luego, quien le va a caer Contraloría, no es el periodista. El periodista dice lo que considera, es el funcionario público. Claro. 6 años después de que sales de las entidades públicas, todavía estás sometido a Contraloría. A mí he salido hace 10 meses de mi último cargo público y he tenido que asistir 3 veces ya a la asamblea. Entonces hay que analizar las cosas en ese sentido. Lo otro, las finanzas públicas, alguien tenía que poner orden. Si se han encontrado cuentas indexadas, ¿qué significa eso? Que estaban ocultos. Supuestos pagos, sobrepagos de las cuentas nacionales. Eso es gravísimo. Pero claro, no nos interesa porque entiendo que la gente lo que le interesa es vivir del gobierno, recibir del gobierno. La filosofía del gasto público es una filosofía keynesiana que no comparto para nada. Soy liberal, sigo a Mises. Keynes es interesante y les enseño a los estudiantes las identidades keynesianas, pero no tiene por qué significar que eso es la norma. Que no se han hecho grandes obras, pues hombre, yo veo muchísimas obras que se hicieron, muchos trasvases aquí en zonas cercanas que son elefantes blancos, grandes monumentos a las coimas y al mal uso de recursos públicos. En un año quería hacer cosas, bueno, le toca, eso sí, y le toca inmediatamente entrar en un proceso de renovación y de transformación de todas las vías del país, porque ahí están las barbaridades construidas en todo el país, de utilizar vías en cemento rígido, en concreto, en lugares donde no se podían hacer. Entonces, todo ese proceso le toca. Sí, hay una deuda pendiente que es el manejo del seguro social, pero en un año no podía ser lo que desde Isidro Ayora, que es quien lo establece, hasta el último día, hasta hoy, hasta mañana, sigue y seguirá en déficit, por elementos que hay que analizar. Guillermo Lasso, Simón Cueva no pueden solucionar el hecho de que, por ejemplo, cada vez que alguien que se jubila, que aportaba todos los meses, durante 12 meses, durante toda su época de vida activa, pagaba 12 meses de seguro social, y sin embargo cuando se jubila le pagas por 14 meses, o sea, le pagas 2 salarios adicionales. Eso quiebra cualquier negocio. Eso quiebra cualquier seguro. El hecho de que efectivamente no te hacen un cálculo de todos los salarios promedios de tu vida de aportante, sino de los 5 mejores, eso te quiebra cualquier sistema. ¿Cómo puedes pagar? ¿Por qué el 40% del Estado? Porque a alguien se le ocurrió decir que el Estado tiene que financiar el 40%. Eso es financiarlo con impuestos o financiarlo con venta de petróleo. Pero no nos gusta que nos lo digan. No vende eso en los medios. Y es cierto, a la gente no le importa porque seguimos pensando que el Estado es el que tiene que darnos una lógica keynesianista y socialista, que obviamente yo sé que los periodistas os esperaría que no las tengan, porque deben ser neutrales, que no la entienden. Yo me pongo a pensar y digo, qué difícil ha de ser el trabajo de este señor, de Simón Cueva, ¿no? Es decir, el Ecuador venía arrastrando desequilibrios importantes en el ámbito fiscal antes del COVID y con el COVID llegó y complicó terrible y bastantemente las cosas.
esencialmente porque el frenazo a la actividad económica que generó muchos menos ingresos fiscales, tanto petroleros como no petroleros. El petróleo tuvo una caída en esa época bastante fuerte y ya se está recuperando, que es lo bueno. Pero además de todo esto, Simón Cuevas es el encargado de realizar, fue el encargado de realizar un ajuste fiscal para hacer cada vez más creíble al Ecuador en el ámbito internacional. Eh, Porque mientras más alto es el déficit fiscal, más caras son las fuentes de financiamiento y mientras más alto y permanente es el déficit fiscal, más crece la deuda pública. A eso es lo que quiero llegar, a la deuda pública. Hace un par de años, decano, hubo un ministro de Economía, seguro usted lo recuerda perfectamente, que se negó a pagar la deuda externa y por eso gozó y goza hasta el día de hoy, lamentablemente, de gran popularidad. Como no, estoy hablando del expresidente Rafael Correa. Y antes de entrar lleno con el tema de la deuda pública, quisiera preguntarle cómo vivió la época del 2007 al 2017. Porque me parece que en esa época usted aún era parte del Consejo de Desarrollo Productivo, ¿no? En el año Sí, 2010. sí. Primero fui parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería como director provincial, en lo que luego fui miembro del Consejo Consultivo de Producción, del Consejo delegado por las universidades hasta este Consejo Consultivo. En primer lugar, hay que aclarar algunos aspectos ahí. El negarte a pagar una deuda cuando eres 110 días ministro de Finanzas en cualquier lugar del mundo racional, te convierte en alguien que luego nunca vas a conseguir trabajo y peor ser funcionario. Aquí lo catalogó a categoría de Mesías. En segundo lugar, efectivamente, se negó a pagar bonos, inició un proceso de transacciones, logró pagar porque tuvo la cantidad de dinero, me parece que teníamos una deuda externa de 16 mil millones de dólares y la recompró por 6 mil, 8 mil millones de dólares, pero luego nos endeudó en 60 mil millones de dólares, el que no quiso pagar 16 mil, que la compró en 6 mil y nos dejó en 60 mil. Pero la gente no se entera de lo, no es que no se entere, se entera, pero tenemos una memoria corta y vivimos del día a día. Eso es lo que nos hace débiles como país y como sociedad. Creo que inicialmente fue un proceso muy interesante en donde se planteaba un sistema de competitividad sistémica, dinero que venía, dinero que se reinvertía, mejorar el gasto público, la calidad del gasto público, pero lo que tuviste fue que en el arca abierta el justo peca. El mayor problema de Latinoamérica es la corrupción. No puedo decir ni siquiera que sea la ineficiencia técnica, porque ya nos hemos formado, vemos mucha gente, existe en el Ecuador gran capital humano y sabemos hacer las cosas bien, pero mientras existan políticos, politiqueros corruptos y el concepto del pueblo ecuatoriano sea el de estirar la mano pidiendo una limosna y no cerrarla, virar la mano para firmar acuerdos y hacer empresa, vamos a seguir esperanzados de los mesías y de que el Estado nos solucione todo. Decano, actualmente cada ecuatoriano cuenta con una deuda per cápita de 3.547 dólares. Una deuda per cápita entre los 10, eso es lo que cargamos cada uno de los ecuatorianos, cada uno de nosotros en deuda pública. Y la deuda pública agregada o total del Ecuador, como usted lo dije, está un poquito más de los 60 mil millones, está para ser exactos en los 63 mil millones de dólares. De eso la deuda externa equivale a unos vamos a cerrar unos 45 mil millones y de deuda interna unos 18 mil millones. De la deuda externa, más de 5 mil millones pertenecen a China o se les debe a China, otros 6.500 millones se les pertenece al FMI, quien actualmente más endeudado estamos, y lo demás se reparte entre países como Luxemburgo, como Francia, como España, como Rusia. Y de la deuda interna, principalmente la deuda es hacia los 8.300 millones pertenecientes al IES. Así es. Es una pregunta un poco complicada, decano. Sé que hay muchas variables que tendríamos que ver y es un tema bastante extenso que se tendría que realizar, pero ¿ve algún modo de salir de la crisis del IES? ¿Ve algún modo de salida? Hay elementos. En primer lugar, volvamos a recalcar y recalquemos siempre.
Quien quebró al Estado fue quien le sacó 8.300 millones de dólares tomándolo como caja chica y entregando papeles que no se venden en este rato y que no se pueden canjear. Porque digámoslo así, eso fue lo que se hizo. Segundo lugar, sí, ¿cómo salir adelante? En primer lugar, tienes que reducir el tamaño que tiene en el aspecto burocrático. En segundo lugar, los jubilados deben entender que el momento que dejan de aportar al Seguro Social no se pueden hacer atender en el Seguro Social y que tienen que ir a una red que cree el gobierno y que tiene el gobierno de servicio de salud público, a los hospitales públicos. El Seguro Social para salvarse tiene que salvarse con el aporte que tenemos de quienes estamos aportando, quienes estamos pagando en este momento al Seguro Social. Eso le quitaría una gran cantidad. Tercero, no podemos seguir pagando a los jubilados 14 sueldos cuando aportaron por 12 sueldos. Cuarto, no pueden calcularse tu valor de jubilación en el sentido de que sean los 5 mejores años de salarios, porque de hecho se infla así. Mucha gente los 5 últimos años que le esperan para jubilarse mete mayor cantidad e infla todo el proceso para recibir ese dinero, todo ese cálculo de jubilación. Sexto, y es importante, la gente piensa y dice el seguro social. Son 5 seguros sociales que tenemos, 5. 3 de ellos rentables totalmente, entre ellos está el 10, ¿sí? Entre ellos está, todos deberíamos saber que tenemos fondos ahí también para cuando caemos en desempleo y tenemos un seguro de desempleo que son rentables. Pero tienes una carga absurda del seguro social campesino sobre el seguro social general. Entonces, si no entendemos bien que hay que sacar los 3 que sí funcionan y los otros 2, hacer todos estos ajustes que te digo, no lo vamos a poder solucionar. La otra cosa, y es una realidad, que salvo que digamos que Ecuador se convierta, nos vayamos todos a Marte o a Júpiter, cada vez la tendencia es a jubilarte menos. Los chicos de esta nueva generación no desean aplicar al seguro social. De hecho, no quieren casarse ni siquiera tener hijos. Es un problema de la seguridad social en el mundo y nosotros no nos estamos preparando para eso. Lo lógico sería es que me permitan a mí saber en dónde está mi dinero y hacia dónde aporto. En máximo 5 años no podremos financiar las jubilaciones del Seguro Social por una cuestión sencilla que a los dichosos padres de la patria de la Asamblea no se les ocurre pensar. El Estado necesita anualmente 300 millones de dólares adicionales, automático, cada año, cada 31 de diciembre que pasa el 1 de enero, tiene que sumarle 300 millones de dólares más, porque los impuestos en la forma torpe y absurda que tenemos, saca una cantidad de plata, pero los ingresos en cambio de los funcionarios públicos crece en forma exponencial, porque tienes antigüedad, tienes fondos de reserva, tienes los décimos, que es una barbaridad. Si haces todas esas cosas, que tú y yo que somos economistas, Fabricio, que estamos en este mundo de la economía, las entendemos. La gente de afuera no le interesa, porque toditos somos los pobrecitos, los que nos han tratado mal, el mundo nos ha tratado mal, y alguien tiene que darnos todo lo bueno. Me sorprendí bastante al enterarme que el Ecuador consta entre los países de Sudamérica con menor deuda pública, ¿sabes? Lo tengo que decir la verdad, me sorprendí bastante cuando estaba investigando todo esto. Y a pesar de ello, tenemos un riesgo país muy alto en relación a los demás países latinoamericanos. El riesgo país, el indicador que mide las probabilidades de que una nación pueda o no pueda pagar sus deudas, fue de 827. La última vez que lo vi, me pareció que usted dijo que está en 4 cifras. En 4, terrible. Y en esa misma fecha el indicador de Colombia estaba en 381 puntos, el de Uruguay en 167 puntos. Y los dos países tienen una deuda pública mayor que la del Ecuador. Mi pregunta es la siguiente, decano, y para terminar la parte de la deuda pública, ¿cómo se explica esta relación de ser uno de los países con menor deuda pública en Latinoamérica o en la región y tener un riesgo país extremadamente alto? Porque el sistema de cuentas nacionales, y cuando utilizas el clasificador de Naciones Unidas, te permite hacer una trampa contable.
Nuestra deuda pública parece más baja porque no se contabiliza ahí la preventa petrolera que hicimos. Si le cargas todo eso como deuda, que es realmente una deuda, porque fue cantidad de dinero que te entregaron, tú entregas petróleo a un precio bajísimo, encima a intermediarios, que son los que se han beneficiado con eso, evidentemente aparece una deuda un tanto más baja que la de Colombia, seguramente sí. Uruguay yo creo que sí la tiene más baja que nosotros, pero en relación a los tamaños, porque el PIB uruguayo y el nuestro no hay tanta diferencia como el nuestro con el de Colombia. Entonces se da por estos casos. Lo otro es que somos inmanejables. O sea, somos un país que en la década del 90 al 2022, en 32 años, hemos tenido casi, ¿cuántos? 14 presidentes. Eso se refleja en el riesgo del país. Eso se refleja en la idiosincrasia. Eso se refleja en el descontrol, en el desorden. Bueno, decano, ahora sí terminamos con la coyuntura nacional. Vamos por una de mis favoritas que a mí me encanta tanto, la escucho todas las noches. Vamos por la coyuntura internacional, ¿cómo no? El conflicto o el creciente conflicto entre Rusia y Ucrania. Y antes de hablar de las consecuencias que esta tiene para Ecuador, quisiera darle un poquito mi opinión de qué es lo que yo opino, ¿no? Es que, en mi opinión, el señor Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, es uno de los más grandes exponentes del patriotismo que he visto en toda la historia que yo llevo con vida. Es decir, hay algunos como el expresidente de Afganistán, que cuando lo iban a invadir salió corriendo como un cobarde y dejó a todo su país ahí perdido en la miseria, como lo podemos ver ahorita. Zelensky no hizo lo mismo. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ofreciera sacarlo del país, el intrépido y valiente presidente de Ucrania rechazó el ofrecimiento de sacarlo, de salir del país. En lo que a mí me consta, Ucrania va ganando significativamente la guerra. Bueno, quizás no significativamente, pero yo pensé que iba a ser una barrida terrible de Rusia, sinceramente. Y Rusia terminó siendo un país primermundista con un ejército tercermundista. Entonces, le quiero preguntar a usted, antes de hablar de las consecuencias que tenga para Ecuador o los demás variables, ¿qué opina usted del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Uno, que la historia tiene un poquito más de tiempo que tu vida y la mía juntos. Y evidentemente han habido hombres y mujeres conocidos y desconocidos que creo que son mucho más importantes que Zelensky, que viene de ser básicamente un actor que aparece y que llega a Ucrania muy enfocado con todo este lobby LGBTI, respetable evidentemente, el progresismo, cercano incluso a las ideas de Kamala Harris como vicepresidenta norteamericana, pero que no puedo descartar el hecho que es un hombre valiente que se quedó en su país. Además, apelando a un principio que se ha perdido en las nuevas generaciones, que es el patriotismo. No creo que en una guerra nadie gane. No hay ganadores. Hay quienes menos daños toman al final y las vidas de la gente se acaban. Tentó durante mucho tiempo al destino y Occidente se demoró en solucionar esa situación. Y si están junto a él entregando, 40.000 millones de dólares, lo que ha entregado Estados Unidos no lo está haciendo gratuitamente, está dando una deuda. 40.000 millones de dólares es el presupuesto general de un año aquí en Ecuador. Así es. Y solo para la guerra y los otros países, porque ven que efectivamente que Rusia ha despertado y se ha puesto con una posición expansionista peligrosa. Ya había tomado los puertos de Ucrania y nadie había dicho nada. O sea, el Donbass, que es lo que ha intentado capturar todo este tiempo, puede que lo haga. De hecho, yo creo que lo va a realizar porque nunca tomaron en cuenta el aliado tan fuerte que se volvió de Rusia a China, que es por donde están entrando absolutamente los países. Sí, además del patriotismo, y que espero que se solucionen, porque como te digo, en una guerra no hay ganadores. En una guerra no hay ganadores definitivamente. Los países destrozados, la emigración que han tenido que hacer, las muertes nunca se recuperan. Pero entonces, ¿usted cree que Rusia le está ganando la guerra a Ucrania? Es decir, yo en primera instancia yo me esperaba que Rusia azotara
terriblemente con Ucrania. Es significativamente grande la diferencia entre los ejércitos, la diferencia demográfica entre la población. Por eso yo me sorprendo bastante que Ucrania haya aguantado tanto, porque no tuvo las ayudas quizás que el presidente se esperaba. El presidente de Ucrania quizás esperaba ayudas más fuertes de parte de Alemania o de parte de Estados Unidos. Y Alemania, que aún indirectamente financia la guerra contra Ucrania, financia la guerra, claro, contra Ucrania vendiéndole o comprándole gas ruso, gas natural licuado ruso a Rusia. Ya automáticamente cerraron la provisión de gas, que además ha puesto en graves aprietos a toda la Unión Europea. Discúlpame, ¿ya lo cerraron? Ya, prácticamente inmediatamente, y se terminó y se prohibió la construcción del segundo. Claro, yo había entendido que se había detenido, no que se había terminado y que ya había, no, que se había parado el tema de los... comprarle. Eso fue tanto así que generó el incremento del 21% del costo de energía eléctrica de Europa. Y que además, mira, son consecuencias absurdas de haber dependido energéticamente de otro país. Todo esto por el lobby de los organismos y organizaciones ecológicas que iban en contra de la producción de energía eléctrica atómica. Entonces, eso puso a Europa en un estado de dependencia de Rusia. ¿Quién va ganando o no? Hombre, trato de no escuchar CNN únicamente, porque siempre hay otra visión adicional que tienes que ver desde el otro lado. Y claro, es más complicado para nosotros el poder ver o entender en ruso algo, porque además no lo traducen ni nada en otros sentidos. Para Rusia el impacto es económico mundial, pero no de la guerra directamente. De hecho, no está todo el ejército ruso enfocado en esta guerra. Y en definitiva será una guerra de desgaste. Algún momento alguien tendrá que retirarse, declararse ganador y retirarse. Yo creo que eso sucederá, pero el daño ahí estará hecho. Como te digo, nadie gana en una guerra, nadie gana absolutamente. Decano, quiero entregarle esto. Estos son los productos ecuatorianos ya avanzando hacia el ámbito económico en base al Ecuador. Estos son los principales productos que salen del Ecuador hacia Rusia y Ucrania, los principales productos de exportación de Ecuador a Rusia y Ucrania. Y sabiendo que ha habido una suspensión del transporte marítimo de las cargas hacia y desde Rusia, o de Ucrania, o hacia Ucrania, por parte de las principales navieras del mundo como Maersk y MSC, me parece, MSC, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias para los productos ecuatorianos o para las empresas exportadoras si la guerra, como está sucediendo, se sigue prolongando? En las flores muy grave. Mucho más, si tomamos en cuenta todos los destrozos que hicieron en las fincas florícolas, los vándalos del supuesto paro indígena de estas semanas. Terrible. El sector forestal, el sector florestal necesita inmediatamente recursos, pero lo digo así, no como subsidios, sino como fondo de capital de riesgo que no tengan que devolver al Estado, porque si no, el sector florícola del país desaparece. Rusia ha sido siempre el segundo mercado más importante en la compra de flores. Ucrania es marginal, pero sea lo que sea, es una buena cantidad y estábamos entrando a un mercado con mucho potencial, además de un mercado que podíamos hacer intercambio directo de muchas cosas. No digo de aceite porque la distancia es muy grande en ese sentido y tenemos producción de aceite aquí, pero los costos son muy altos. Pero en cambio Rusia es un mercado que sí nos tiene que preocupar. O sea, entre los dos me parece que era, apenas comenzó este problema entre Rusia y Ucrania, di alguna entrevista y mostraba que era más o menos 1.112 millones, 1.109 millones de dólares que habíamos exportado el último año. Por suerte para nosotros hay otros mercados que nos están demandando, por ejemplo, camarón, seguimos siendo el primer exportador de camarón del mundo, lo seguimos siendo. Pero nos va a tocar diversificar, y para diversificar no es una cuestión así de sencilla, lindo, se me cerró Rusia y Ucrania, ¿qué otros países quieren comprarme? No, las cosas funcionan de otra manera. Por eso es fundamental que se apoye al presidente en la firma de tratados de libre comercio. El Tratado Asia-Pacífico es importante, México tiene que ayudarnos y darnos su voto y tenemos que entrar a eso. Pero teniendo a los asambleístas que quieren negar incluso aquellos acuerdos, fue gracioso y chistoso, fue ridículo que los asambleístas quieran someter a votación
el acuerdo de la Cámara de Representantes estadounidense que votaba a favor de firmar un acuerdo con nosotros. Y aquí querían someter a votación un acuerdo de una Cámara de otro país, en la cual simplemente decían, oigan, votamos a favor de que ustedes entren. Es ridículo. O sea, hay que apoyar al presidente porque Rusia y Ucrania durante todo el tiempo, y luego hasta que sobre todo Ucrania logre salir adelante, que Rusia se olvide del desagravio que le hemos hecho en Naciones Unidas, que además ahora somos parte del Consejo de Seguridad, de castigarle de sancionarle, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Son 1.100 millones de dólares, es más o menos lo que se perdió en 18 días completos aquí de paro nacional. Claro, ¿no? El equivalente. Y siguiendo por esta misma línea de Rusia y Ucrania, una de las sanciones más fuertes de parte de Estados Unidos a Rusia es la exclusión de las instituciones financieras rusas del sistema SWIFT, ¿no? El sistema que permite la transferencia directa de dinero entre países. Aparte del congelamiento de los activos del Banco Central en Rusia y en el extranjero para limitar el acceso de Rusia a sus reservas internacionales en dólares, claro. Eh, para finiquitar esta parte de de Rusia y Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuál sería una de estas salidas para aquellos exportadores que aún no han recibido su pago? Justamente porque Estados Unidos ha eliminado a Rusia del sistema SWIFT. A ver, Rusia planteó algunas cosas. Los que quieren negociar con ellos lo hacen en rublo. Rusia fue también bastante hábil ya previniendo todo esto. Esto no fue una guerra de un día para el otro. Y había cambiado gran parte, cerca del 40% de todas sus reservas, había cambiado a monedas chinas, monedas asiáticas. Seguramente la posición será pagar en rublos y los exportadores ecuatorianos tendrán que recibir los rublos y ver la medida en donde pueden canjear esos rublos o canjear por otras monedas o en productos. Bueno, avanzando ya más, siguiendo por la misma línea de la coyuntura internacional, quisiera hablar de un tema bastante complicado, ¿sabe? El tema de la inflación de Estados Unidos. Es algo que realmente nunca me imaginé hablar, sinceramente. Porque la realidad es que en Estados Unidos, Biden, el presidente de Estados Unidos, culpa a Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, los habitantes de Estados Unidos culpan a Biden, y hay todo un embrollo, no se sabe qué es lo que realmente sale, lo que realmente pasa. Pero la realidad detrás de las causas de la inflación tienen dos simples palabras: alta demanda. La inflación de Estados Unidos, que hasta donde yo había investigado, hasta donde vi la última vez, estaba en 8.6. Algunas personas hablan de ya dos dígitos del 11%, que es una barbaridad. La inflación de Estados Unidos es causada principalmente por el incremento en la demanda impulsado por los 5.000 billones de dólares aprobados por el gobierno de Estados Unidos para proteger a los hogares y a las empresas en todo este embrollo que hubo en la época del COVID, durante la pandemia, donde nadie podía salir y donde cayó el sector financiero y productivo cayó terriblemente, ¿no? Entre las ayudas que incluía cheques directos a hogares que incentivó a las personas a continuar comprando. Y esto, con la demanda alta, se le suman los problemas de suministros derivados de la pandemia. Las empresas aumentaron los precios de productos alimenticios debido a las catástrofes naturales que inhabilitaron las cosechas en ese país, en Estados Unidos. En buen romance, en buen romance, porque es un tema bastante complicado, la inflación es causada por la cantidad exuberante de emisión monetaria que hay en el mercado. Decano, la pregunta que le voy a hacer ahorita es una pregunta que no creo que realmente haya una respuesta que no sea de manual, ¿no? O que no sea ya en el ámbito de hacerlo. ¿Cómo se puede manejar una inflación? A ver, en primer lugar, sí, efectivamente la inflación es un fenómeno monetario, no es de demanda, es de abundancia de un producto que se vuelve básicamente vulgar y que al abundar en gran medida lo que deseas es librarte de él rápidamente. Si tenemos una botella de agua en el desierto, seguramente su precio va a ser muy alto, pero si tuviésemos 100 millones de botellas de agua en el desierto, seguramente el precio va a ser muy pequeño.
Biden asume que es por Ucrania y por la guerra de Ucrania y Rusia el incremento de la inflación. Es falso. Claro. ¿Tiene que ver con la cantidad de subsidios que ha entregado directamente? También, cierto, correcto. Pero parece que a los colegas economistas se les está olvidando que esto viene con un problema desde el 2019 de los bancos centrales europeos, la FDA, que permitieron y flexibilizaron la salida de dinero, bajaron la brecha con las tasas de interés, las pusieron más bajas para dinamizar la economía. Pero tú dinamizas cuando hay por el otro lado una oferta y demanda agregada, cuando tú tienes la capacidad, lo que produzco se consume. La gente tiene una capacidad de consumo, pero tiene una capacidad de ahorro y de inversión. Acá la gente se dedicó en los Estados Unidos básicamente a recibir el dinero, no trabajar, bajó la productividad, los precios de los productos subieron, aumentó una gran cantidad de dinero. Cuando los recursos son abundantes, se produce un efecto que se llama velocidad de circulación del dinero. Y esa velocidad de circulación también te determina la tasa de inflación. ¿Cómo se la controla? En primer lugar, tienes que emitir bonos para retirar circulante del mercado. En segundo lugar, puedes poner impuestos. La menos impopular de las medidas, que fíjate que probablemente eso en el Ecuador, pese a que yo estoy contrario a la posición de los impuestos, pero fue probablemente lo que nos permitió aguantar y tener una tasa de inflación del 3.3%. Creo que terminaremos a fin de mes un 3.5%, 3.6%. En serio, estamos actual, la inflación de Ecuador habla. Sí. El Ecuador me parece que estaba en 1.6 hasta donde vi la última vez. Tienes que ver la inflación anualizada, o sea, tienes que verla de junio a junio. Entonces, en eso yo creo que llegaremos a ese puntaje. Tienes que quitar masa monetaria, bonos, impuestos, tienes que suspender los subsidios, tienes que abrir, aunque bueno, la economía norteamericana está abierta, tienes que abrir la economía para que puedas traer otros productos, así importas inflación de los otros que es más baja que los productos que se producen localmente. O sea, tienes alternativas, pero siempre van unidas ahí. La inflación es un fenómeno monetarista. Bajo esa misma línea, decano, ¿cuáles serían las consecuencias para el Ecuador de que la primera potencia mundial del mundo, cabe la redundancia, y al mismo tiempo el principal socio comercial del Ecuador incumpliera el pago de su deuda? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias para el Ecuador si Estados Unidos no pudiera o se mostrara en la incapacidad de pagar su deuda o que caiga un default? Bueno, Estados Unidos en este momento ya no puede pagar su deuda. Si analizas técnicamente la cantidad de deuda que tiene, me parece que Estados Unidos tiene una superior a 2 veces su PIB la deuda que tiene, y el mayor tenedor de deuda americana son los chinos. No va a pasar eso, porque por último tiene la maquinita que le da señoriaje y de producción de recursos y lo cancelaría. Escuchaba hace poco a un congresista, que no es la misma relación que nosotros tenemos, porque ya tienes congresos y senadurías en cada uno de los estados, y claro, decía que mientras le das 40 billones, que es el término para ellos hablar de los millones de millones, cuando nosotros decimos de billones que se les daba en la guerra a Rusia, en su estado estaban con una deuda de 35.000 millones, o sea, un estado. Recordemos que California, por ejemplo, es la cuarta economía del planeta, por el volumen que tiene de su PIB. Entonces, en ese sentido, lo que te lleva a ver y a pensar es que no va a suceder eso. Tendrán que refinanciarla, recontrafinanciarlo. Estados Unidos y su economía mejora mucho cuando hay estos problemas de crisis mundiales, sobre todo de guerras. La industria armamentística, en donde es muy fuerte, seguramente podrá salir adelante en ese sentido. ¿Tendrán que reducir los subsidios? Sí. Se avisora una posible crisis en los Estados Unidos económica, una depresión, no al estilo 1929, no a ese estilo, pero sí efectivamente vas a tener que contraer las cosas, va a disminuir el consumo, y cuando eso sucede, ahí tenemos que preocuparnos, no porque no pague la deuda, sino porque el mercado norteamericano se contraiga. Eso debe preocuparnos a nosotros. Decano, finalizando ya con el tema de la inflación, quisiera hacerle unas preguntas muy rápidas. Elecciones 2023, comenzando por Guayaquil. Le voy a dar 3 nombres.
Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, Jimmy Jairala del Centro Democrático y quien va tercero en las encuestas, Pedro Pablo Duarte del Partido Suma. O mejor, bueno, realmente a Pedro Pablo Duarte no lo conocía bastante antes de que el ex vicepresidente Otto Sonnenhosner dijera que este señor iba a ser su candidato. Pero bueno, a la luz de los acontecimientos del día de hoy, donde la alcaldesa Cynthia Viteri se la ha visto muy activa políticamente, me parece que siempre pasa haciendo campaña, Jimmy Jairala, que es un gran conductor y un gran comunicador, y me sorprendió porque goza aún de una gran popularidad y se ve reflejado en las encuestas, aunque la primera persona en las encuestas es Cynthia Viteri. Dejo su opinión, decano. ¿Quién cree que gane las elecciones seccionales 2023 en Guayaquil y quién le gustaría que gane, que no es lo mismo? Yo voto en Loja. Pero tiene una opinión. Pero tiene una opinión, ¿no? Yo voto en Guayaquil, tengo una opinión de Quito. Que también vamos para allá. Mi opinión, que gane el mejor. Que gane el mejor. Depende, el mejor es quien gana los votos. Y creo que todos los pueblos tienen los directivos que se merecen. O sea, creo que hay una estructura sólida y fuerte del Partido Social Cristiano en la costa, y específicamente en la provincia del Guayas y sobre todo en Guayaquil, lo cual le da una ventaja muy interesante y muy importante sobre los otros dos contendores. No puedes negar el gran alcance y convocatoria que tiene Jairala, menor al Partido Social Cristiano. Además, va a estar muy relacionado con Arauz, va a haber un candidato de UNES, seguramente, que aunque no aparezca entre estos tres, le quite votos. UNES va a salir como candidato propio seguramente. Pedro Pablo Duarte me parece muy interesante. ¿Sí lo conocía antes? No, soy honesto, no lo conocía antes. Por el vicepresidente Sonnenhosner también le conocí en su papel como gobernador, me parece que hizo cosas muy interesantes en ese sentido. Le falta tiempo, pero yo creo que es básicamente lanzarse al ruedo político para hacerse conocer, para que tú y yo no digamos lo conoce, se acuerda de él, o sea, va a quedar centrado en ese sentido. Me parece interesante, siempre es bueno nuevas figuras en la política. Lo que te decía de Loja y que es muy cierto, porque no voto aquí. Y probablemente tampoco vote en Loja, porque no está empadronado aquí y no me voy allá con un día regresar. Pero el problema de Loja es que a lo largo de toda sí, en definitiva, desde que yo recordaré la primera votación de alcalde en el año 88 o 84, José Bolívar Castillo fue alcalde 4 periodos, el alcalde Jorge Bailón fue alcalde 5 periodos, y por ahí creo que en uno de ellos tuvo algo más. Entonces no hubo nunca nadie más de Loja que sea alcalde, y eso ha hecho un retroceso muy importante. Entonces acá me gustaría mucho un Pedro Pablo Duarte, pero creo que todavía está ingresando a la política, le tomará un tiempo. Creo que se van a centralizar entre Cynthia y Jairala. Creo que Cynthia, hábilmente, inteligentemente, porque es una mujer muy inteligente, estoy de acuerdo, sabe efectivamente que tiene que estar en campaña todos los días, y lo hace y lo hace muy bien. Tiene una estructura sólida. Tú no ganas un partido, bueno, ahora sí lo ganas por redes sociales, ganas una elección por redes sociales, pero en los sectores urbanos marginales tienes que utilizar las redes sociales y las canastas y los colchones y la comida y los enlatados, porque así funciona, es parte del clientelismo, ¿no? Entonces, diría yo que entre los dos, no sé cuál será el candidato de UNES, no sé si Marcela Guiñaga va a ir hacia la alcaldía o si va a ir a la prefectura. Hay que ver también si Susana González también se reelige y va en alianza. Está confirmado que Susana González va a ir por Social Cristiano y que la señorita que recientemente se fue del Partido Social Cristiano, se me olvidó el nombre, Cristina Reyes, se rumorea que va a ir a la prefectura junto con el binomio de Duarte, de Pedro Pablo Duarte. ¿Ve? Se rumorea. Son interesantes esos rumores, son rumores. Esperemos a ver qué sea. Hay uno de los problemas que piensan que los economistas somos un poquito
como las adivinas con la bola de cristal, no la tenemos. Generalmente utilizamos R para hacer nuestros pronósticos y eso no te sirve en la política como método Monte Carlo, pero no lo tengo este rato, pero creo que irían por ahí. Bueno, decano, para ir finiquitando, eh, bueno, a ver, Quito. Jorge Yunda, el exalcalde de Quito, Luis Helena Coloma, actual concejal del municipio de Quito, y Pedro José Freile, ex candidato a la República del Ecuador. Yo le voy a dar mi opinión. Dele. Pedro José Freile, a quien me gustaría verlo sentado, y lo digo entre estas tres personas, que Luis Helena Coloma sinceramente no la conocía, me parece que tiene una muy buena, muy buen perfil. Del exalcalde Jorge Yunda no voy a hablar, no creo que debería hablar de él, no me parece que debería jamás, nunca más, alistarse a ningún puesto público. Pero Pedro José Freile, cuando yo lo oí a Pedro José Freile hablar en el debate presidencial hace un par de años, yo me quedé impactado, me quedé asombrado, y para mí, entre todas las personas que él estaba ahí, era el mejor capacitado para el debate, cabe recalcar, que no para dirigir a un país, eso es un tema totalmente aparte. Misma pregunta, ¿a quién lo ve? No quiero verlo a Yunda. Yo tampoco lo quiero ver, por eso lo saco. No porque tenga nada en contra de él. Yo sí tengo muchas cosas en contra de él. No es adecuado. Alguien tan pegado, tantas frecuencias del espectro radioeléctrico, propietario de su familia, un puesto público, esa combinación no me gusta. Vimos los resultados. Luz Helena Coloma la conozco hace muchos años, muchísimos años. Luz Helena viene de parte de un proceso que comenzó con la televisión, que era un programa muy bueno, periodista, alguien que ha sido concejal durante muchos años, directora en departamentales o en el mismo municipio, una mujer muy inteligente, creo que tiene una conciencia social muy buena, pero no vende, ya no vende. Lo que tú acabas de decir, te gustó muchísimo la participación de Pedro José Freile, a quien tampoco tengo el gusto. También me gustaría mucho conversar con él, creo que deberíamos invitarlo en algún momento para discutir en algunos de los programas o en algunos de los eventos que hagan con el círculo, con Adam Smith. Pero yo veo más complicado, y te voy a decir una cosa que tal vez te asuste. Solo necesito que entren 3 candidatos más para que Yunda vuelva a ser alcalde de Quito. La última vez hubo en la papeleta como 20 candidatos. Y por eso le entró con el 20% de los votos. Terrible, decano. Pero bueno, para ir finalizando la entrevista, que veo aquí que están un poco cansados, estos son los 10 puntos de la CONAIE. Estos son los 10 puntos que exigía el presidente de la CONAIE, Leónidas Issa. Desde que el Guillermo Lasso asumió el poder, ya hace más de un año, se especulaba un nuevo octubre de 2019. Antes de que todo esto del paro nacional explotara, hubo oficialmente 3 reuniones entre el presidente Guillermo Lasso y Leónidas Issa, el líder de la CONAIE. Pero recientemente todo esto explotó. Recientemente ya por fin se calmó. Ya los 18 días de paro nacional hubo. Y quisiera separar las razones ficticias de las razones reales. La razón ficticia, que son los 10 puntos que yo le acabo de presentar, y la razón real es la destitución del presidente de la República. Decano, ¿cree que Leónidas Issa tenía realmente intenciones reales de sacar al presidente del poder? No tengo ninguna duda. Además que tenía los recursos. Y además que si el presidente no entiende que se salvó por un pelito, porque faltaban 10 votos más, hay que agradecerle al Partido Social Cristiano que de una forma decente y patriótica no se dejó muñequear. Igual a la Izquierda Democrática. Democrática. O sea, literalmente, Fabricio, gracias a ellos no está de presidente el vicepresidente Borrero, que lo hubiesen aguantado un tiempito nada más y que lo hubiesen sacado. O sea, totalmente, no me cabe duda que es lo que buscaban. Punto 1. Punto 2. Es un plan, los mariateguistas, estos nuevos guevaristas y todo esto, si hay algo que debemos aprender los liberales es la astucia que tuvieron la gente de izquierda que perdió las elecciones durante muchos años y se metió a las principales universidades y a las facultades de filosofía, de economía, para adoctrinar a la gente.
y para generar un proceso de pobreza mantenido, sobre todo en la sociedad indígena. El negocio de estos supuestos líderes es mantenerles en pobreza y sin educación para manipularles. Tienen el control de lo que se denominan las juntas de regantes de aguas, con las cuales extorsionan a los campesinos. Y les dicen que si no asisten tienes que pagar una multa de $20, que claro que nosotros podemos decir, tontera, $20. No para una madre campesina que vive con menos de $1 diario. Entonces les extorsionan a través de ese poder que tienen. Uno de los papeles fundamentales es a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería entrar nuevamente a reformular el uso y manejo de agua a través con el MATE, con el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, de Agua y Ambiente y Transición Ecológica, para regular la administración del recurso hídrico en el país. Así se le tumba el poder de estas mafias metidas en el sindicalismo indígena. Así se lo hace. El resto de estos 10 puntos son unas barbaridades. Las regulaciones de precios no han servido en ningún lugar del planeta. ¿Cuándo lo van a entender? La forma para bajar precios o para tener un precio justo tiene que ver con calidad y con competencia. No lo entienden, no lo van a entender. Yo le agradezco mucho este papel y todo lo que vemos. Y le juro que deberían, cada vez que vayan a confesarse, si es que alguno de ellos se deberían llevar el papel y leer los 10 puntos como pecados capitales. Leonidas Issa quería que se baje el precio, que se regule por decreto, así como que si fuera tan fácil. Por decreto también desaparezcamos la pobreza, por decreto desaparezcamos las infidelidades, por decreto desaparezcamos la drogadicción. No funcionan así las cosas. Además que hay que ser muy claros. Esto sucede también por un adecuado manejo de la cosa pública. Sí, errores también, tampoco, retomando un poco el primer punto que tratamos, sí, también tuvo errores muy graves el ministro Cuerva. Tenían que soltar recursos para obra pública o para dirigirlos a grupos que estaban siendo afectados, punto 1. Y punto 2, el presidente no comunica nada, tenía todavía un pésimo grupo de asesores comunicacionales. Si usted pregunta en Quito, la gente relaciona, y lo he visto hacer en estos días con colegas que hacen encuestas, cosas así, reacciones a preguntas. La primera pregunta en un quiteño: ¿quién es el causante de la subida del precio de los combustibles? Contestan el presidente Lazo. ¿Quién hizo que bajen los combustibles? Issa. Ayer no pudieron establecer la audiencia para juzgar. Dios no quiera que se vaya preso, porque le voy a dar algunos nombres. Hugo Chávez estuvo preso y llegó a la presidencia. Lucio Gutiérrez estuvo preso y llegó a la presidencia. Ollanta Humala estuvo preso y llegó a la presidencia. Todos estos. Fidel Castro estuvo preso y llegó a la presidencia. Cuidado, victimizamos a alguien. Si tiene que ir preso, que vaya todo el tiempo de su vida, porque luego llega alguno que les da un indulto y tenemos lo que tenemos. Y así va. Decano, última pregunta para finalizar ya y para dar por terminada la entrevista. Las manifestaciones se dieron en un transcurso de una gravísima crisis de seguridad que acecha y hasta el día de hoy sigue acechando al Ecuador, comenzando por las masacres carcelarias que han ido a la alza, seguido por los sicariatos y los robos, ¿no? Y quiero ser muy enfático en el tema de seguridad, porque se están asaltando buses escolares, más de 300 buses escolares asaltados en el último mes, robando en media vía pública, disparando a muchachos de 14 años por no entregar el teléfono, asesinando a sangre fría en plena luz del día. Es decir, yo antes no veía esto. Mis padres antes salían a comer, regresaban a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y se regresaban en bus. Y a mí ahora me da miedo sacar a mi perro a las 6:30 de la tarde. Sacar a mi perrito a pasear me da miedo. Mira, estamos en una sociedad violenta. El sistema de vida que tenemos nos ha llevado a ser violentos, una pérdida de valores y de respeto impresionante. Te voy a decir algo que seguramente has visto, Fabricio. O sea, tienes alumnos que se comportan en forma violenta y agresiva con los docentes, cuando el principal concepto debería ser el respeto. Claro.
tienes entre compañeros de clase, varones y mujeres. Yo he llamado la atención a algunito que veía cómo trataba a una de las chicas con total desparpajo. Son formas de violencia. Vivimos en una sociedad violenta, además caotizada e impulsada la violencia por la cantidad de alcohol y drogas que hay en este país, en el mundo. No es cuestión de crea empleo para que la gente no se vaya a la violencia. No, no es así. Es el deseo de alguien entre tener más, consumir más, tener un auto de lujo, mujeres, acostarte con una, con otra, sin respetar ni tener valores. Eso es el primer punto. Segundo, en lo particular en Ecuador, tú y yo que manejamos econometría, si hiciéramos una pequeña corrida, una correlación entre el paro y cómo disminuyeron todos, absolutamente, todos los crímenes, sicariatos, asaltos, asesinatos, en toda la semana, veríamos que estuvieron correlacionados. No son los indígenas quienes estaban en la marcha y hacían eso, pero son todos los infiltrados, lastimosamente, de otras nacionalidades, formados en estos grupos maractivistas, de revolucionarios, en guerra de guerrillas urbanas. Sí, me preocupa, y yo siempre he sido partidario del porte de armas, porque el porte de armas es lo único que te permite que si eres una persona decente y has cumplido con la ley y tienes un arma registrada, te puedas defender. Ahora saben que te pueden asaltar y tú no tienes un arma. Que ojo por ojo acabarás ciego. No. Lo que tengo que saber es que el otro sabe que yo tengo un arma para defender. Ahora no sucede eso. Para finalizar y ya dar el punto final a la entrevista, quisiera terminar indicando que sin duda alguna en estas 3 últimas semanas se pudo ver que el Ecuador está pasando por una grave crisis social. Y el gran ganador no fue la CONAIE, que logró bajarle 15 centavos a los 3 combustibles. Ni tampoco es el gobierno que finalmente puede dar un respiro de alivio después de todo lo que ha pasado. Es más, no hay ganador en esta batalla. Solo hay perdedores y me parece que esta vez perdió el Ecuador. Agradecer a la UES, a todos que nos formaron parte y nos colaboraron, claro, para que todo esto sea posible. Al señor Cristian Martínez, al decano Dani Barberi, cómo no, a usted, decano Juan Manuel García. Un placer haberlo tenido. No quisiera dar un último mensaje a la comunidad que nos está escuchando para finiquitar. Bueno, muchísimas gracias. Fortalecer el CAS. Creo que necesitamos que el Círculo Adam Smith genere estos espacios y otros más donde el pensamiento liberal y la capacidad de demostrar que en un sistema liberal tú puedes ser socialista, tú puedes ser comunista, puedes ser de derecha, de centro, de izquierda, y que en un sistema socialista en cambio no puedes ser liberal. Entonces es importante que los chicos aprendan a vivir en libertad, con responsabilidad, que comprendan que el Estado tiene que desaparecer en el sentido de que sea un mecenas, que es el que provee recursos, porque no hay nada gratis. Todo lo que entrega el Estado es o con la explotación y el deterioro de la naturaleza o con cobrarnos impuestos. Que se cuiden mucho. Sueño siempre desde que llegué a esta casa, a mi familia, que es la UES, en ver y que los identifiquen a cada uno de ustedes y que sepan que cuando van caminando a la calle digan ese chico, esa chica son de la UES, porque sepan que resaltan con valores y con principios. Eso es importante. Perfecto, entonces. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Nos estaremos viendo en un episodio más cuando salga. Muchas gracias a usted, decano. Muchas gracias.